Bogotá, durante una ceremonia militar en el campo de Marte de Santa Ana, actualmente el cantón norte de Usaquén, Bogotá, durante la muestra un avión JA-11 de la Fuerza Aérea Colombiana, al mando del piloto César Abadía, que realizaba una acrobacia, perdió el control y se estrelló contra la tribuna. 53 personas entre civiles y militares murieron y más de 100 resultaron heridas. En la tribuna a la que asistían más de 500 invitados se encontraba el saliente presidente colombiano Alfonso López Pumarejo y el electo Eduardo Santos, quienes resultaron ilesos. Entre los heridos se encontraba Misael Pastrana Borrero, quien sufrió heridas de gravedad y quemaduras en el rostro. Está usted en sintonía con Radio Enlace Bogotá. Radio Enlace Urbano presenta Súbete al tren, un paseo por Usaquén. Hola, soy John Rincón, su maquinista. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Súbete al tren, un paseo por Usaquén. El vagón de los invitados. Se sube al vagón de los invitados Fernando Iván Lara Zambrano. Narrador oral, cuentero, licenciado en artes escénicas, ha dedicado más de 20 años al desarrollo de espectáculos de narración de gran contenido social, creador del espacio de cuentería de la Plaza Fundacional de Usaquén. Bienvenido a este primer episodio de Súbete al tren, un paseo por Usaquén. Yo crecí en Cedritos, en la carrera 25, número 14230. Y uno de mis placeres más grandes era correr hasta la carrilera, en lo que hoy es la Avenida Novena, para ver pasar el tren. Años después, muchos años después, tuve una novia cuya familia tenía por costumbre ir a almorzar a los restaurantes de la zona de Usaquén Centro en día domingo, pero siempre terminaban de almorzar y su afán era regresar a casa. Yo, por el contrario, que era más de caminar y salir a pasear y observar vitrinas y hacer mercado de ojo. Con mi novia, una tarde de domingo descubrimos a un bailarín de danza contemporánea en la Plaza Fundacional de Usaquén. Su nombre, Miguel Ortega. Él ponía una grabadorcita pequeñita a la cual le había hecho una adaptación de una suerte de batería con pilas que después fue evolucionando hasta ser una batería un poco más profesional, pero finalmente una batería. Y bailaba allí en una especie de tarima que se construyó en la Plaza Fundacional de Usaquén. Por lo general, la gente se acercaba a él, lo miraba, truza, torso desnudo, cabeza rapada, y los comentarios más comunes eran como ¡ay, qué loco! Y nadie duraba más de un par de minutos, dejaban alguna moneda, un billete y se iban. En cambio, yo solía quedarme allí horas enteras acompañado o solo, observándolo. Hasta que un día tomé el valor suficiente de acercarme y decirle: hola, mira, yo cuento cuentos y lo que he notado es que la gente no se queda a verte, entonces te propongo que en el intermedio de cada canción yo cuente algunos cuentos para hacer que la gente se quede y así nos alternamos. Evidentemente a él no le gustó mucho la idea, siento que se sintió un poco nervioso con el tema de su espacio, pues que había sido su logro, su trabajo, su esfuerzo. Pero igual yo seguí insistiendo y en alguna ocasión le comenté a un buen amigo, Alexander Díaz, más conocido como Mateo, narrador de la Universidad de los Andes, filósofo, que por ese entonces estaba haciendo su opción en Derecho en la misma universidad. Y fuimos el domingo a verlo. Y curiosamente, entre ellos dos surgió un link, una muy buena amistad. Y pues esa fue nuestra entrada a contar cuentos en la Plaza Fundacional de Usaquén. Espacio que se prolongó durante casi 23 años. Casi 23 años contando ininterrumpidamente cuentos.
23 años en los que pudimos tener un montón de experiencias maravillosas, 23 años en los que pudimos traer a cuentacuentos, a cuenteros de todos los rincones del país e incluso de todos los rincones del mundo. Cuenteros de Perú, Chile, Argentina, España, México, Francia, Suiza, Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso hizo que el espacio de cuentería de Usaquén se convirtiese en un referente para la narración oral colombiana en el mundo. Aún hoy en día seguimos haciendo parte de revistas turísticas en todo el mundo, aunque desgraciadamente la pandemia y antes de la pandemia la ignorancia cultural de algún mandatario nos sacara de allí. ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Usaquén es reconocido como uno de los últimos municipios circunvecinos anexados a Bogotá en 1954. Históricamente fue reconocido porque abastecía a Bogotá de materias como arena, piedra, situación que en la actualidad ya está muy reducida. Seguimos con Fernando Lara. En alguna ocasión estábamos allí contando junto a DC se llamó, del grupo que conformamos con Miguel y con Mateo, Danza Cuento y Distrito Capital también, era un poco el juego de las palabras. Mateo y yo contábamos un cuento a dos voces y Miguel lo bailaba. Y en alguna ocasión estábamos contando un cuento de un narrador bogotano que se llama Vladimir Zapata, el cuento es El Giraluna. Y es la historia de un hombre que a su novia le regala poemas y girasoles. Y cada vez que le regala un girasol, le dice, acuérdate, siempre acuérdate de que un girasol significa nunca te olvidaré. Y un día ella se da cuenta de que ya no tiene espacio en su vida para poemas y girasoles y se lo dice. Ya no hay espacio en mi vida para poemas y girasoles. Y entonces este hombre se va súper triste para su apartamento y escribe en todos los papeles que tiene y cuando se le acaban los papeles entonces escribe en la palma de sus manos y en su torso desnudo y en sus piernas y en su rostro y escribe por todo su cuerpo y cuando ya no tiene dónde escribir escribe en el piso y luego en las paredes y luego en el techo y cuando se le acaba esto también escribe sobre las sábanas y en medio de su frenesí de escritura, afuera empieza a llover y él piensa, si lavo la tinta de mi cuerpo con el agua de la lluvia, entonces esa tinta caerá al suelo y cuando se evapore, la poesía volará hasta las nubes y lloverá poesía sobre ella. En el momento en que empezamos a contar esta parte del aguacero en el cuento, se soltó un aguacero tremendo sobre la plaza de Usaquén y yo salí corriendo y tomé nuestras cosas y la grabadora y teníamos un maletín con vestuario y metí todo dentro de lo mismo y agarré las cosas lo mejor que pude y cuando iba a salir corriendo a guarecerme seguramente debajo del techo de la alcaldía de Usaquén, me di la vuelta y Miguel seguía bailando, Mateo seguía contando el cuento y más curioso aún, el público seguía allí embelesado con la historia. Entonces dejé las cosas, volví a encender la grabadora y continuamos el cuento. Y la historia decía algo así como que efectivamente dejó de llover y en el momento en que decimos dejó de llover, en Usaquén dejó de llover y salió el sol y secó el agua. Pero la tinta no se evaporó, no subió a las nubes como él soñaba, sino que se quedó ahí estancada y entonces él estaba muy, muy triste. Y volvió a su departamento, pero al día siguiente se dio cuenta de que allí donde había quedado la tinta estaba naciendo una flor. Y con los días nació algo parecido a un girasol, pero de pétalos blancos y centro oscuro. Entonces él lo entendió todo. Tomó la flor, la llevó hasta el apartamento de su exnovia y cuando ella abrió la puerta lo miró un tanto exasperada y le dijo, ya te dije que no había espacio en mi vida para girasoles y para poesía. Y él le dijo, no es un girasol, es un giraluna. ¿Y qué más da? Es una flor. Sí, pero ¿te acuerdas lo que yo te había dicho que significaba el girasol? Significaba nunca te olvidaré. Este giraluna significa que ya te olvidé.
Y ella se dio cuenta de que lo había perdido definitivamente y en ese momento sintió una punzada en la boca de su estómago y le dijo, no, espérate, no te vayas. Y él le dijo, sí, me voy. Ahora, cuando quieras verme, solo tendrás que cerrar los ojos y yo correré desnudo y sin pudor por tu memoria. Y él se va y ahí acaba el cuento y la gente empapada se puso de pie a aplaudirnos y fue una de esas experiencias que jamás se olvidarán y que con el alma esperamos que algún día vuelvan a Usaquén, porque era un espacio para la familia, era un espacio para la cultura, era un espacio para la localidad más variopinta de toda la ciudad. Y era un espacio donde todos, absolutamente todos, grandes, chicos, hombres, mujeres, niños, éramos iguales. Era un espacio para escucharnos. Así que ojalá vuelva el espacio de cuentería de Usaquén. Muchas gracias, Fernando, por tus historias. Esperando que pronto vuelva a renacer el cuento en la Plaza Fundacional de Usaquén. Recuerden, no se desconecten. Mañana otra historia de Súbete al tren, un paseo por Usaquén. Los esperamos. Programa Distrital de Estímulos 2021, Alcaldía Mayor de Bogotá.